santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a repetirlos todos juntos. 1, 2 y 3. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Memoricémoslo y ya para la próxima semana lo estaremos diciendo sin mirar, ¿ok? Y el mismo Dios de paz os y todo vuestro ser sean guardados irreprensibles. Espíritu, alma y cuerpo, perdón. Espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, un valiente que venga a hacer el dibujito famoso que hemos hecho por varias semanas, un valiente que por medio de este dibujito nos va a enseñar todos los eventos escatológicos bíblicos según Cristo y los apóstoles. No te preocupes si se confunde. Se confunde, lo arreglamos. Si no, lo excomulgamos. Por lo que sea, no tiene que hacerlo como yo lo hago. O sea, lo que preocupa es que cada cosa quede en su lugar correctamente. No me quiero traer el cielo aquí a la tierra. A ver, yo voy a hacer la línea porque esta es la que a veces no queda bien. Esta es la línea. Ya no se acuerdan. Bien, vamos a hacer el archivo rápido. La primera venida de Cristo, ¿cuál es esta? ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? El destino final de la humanidad, ¿verdad? En este tiempo ya hemos sido redimidos, pero no hemos redimido, ¿verdad? Una pregunta interesante. El templo de Dios, ¿cuándo se va a dar el templo de Dios? ¿Aquí o aquí? ¿Cuándo se va a dar ese templo de Dios? Dice Luis que para acá, la respuesta es aquí está bien, pero no es la única. El tiempo de transición, el tiempo de límites y de la consumación del reino. Para luego pasar a cielo nuevo y a la gente. El templo es Cristo y es la iglesia en ninguna duda. Esto fue inaugurado a partir de la resurrección de Cristo. Nosotros somos el templo de Dios, el tabernáculo del Dios viviente, la morada del Espíritu Santo. Pero en el futuro, entonces, el templo de Dios se manifestará precisamente y veremos su rostro. Y estaremos con el Señor en su santuario. Recuerden que el misterio del reino, ¿se acuerdan? Ya, pero todavía no. Todo ha sido inaugurado aquí y aquí será todo consumado. Jesús reconstruyó el tabernáculo de David que estaba caído para que el resto de los hombres busquen al Señor. El templo ya ha sido reconstruido. Recuerden lo que dijo el Señor: derribaré este templo y en 3 días lo levantaré. Cuando Él resucita, el templo de Dios es construido espiritualmente. Y ahí está la iglesia. Nosotros somos ese templo de Dios, judíos y gentiles. Venimos a hacer cada ladrillo, recuerden que la iglesia y el templo de Dios no es un lugar físico, no es este edificio, somos nosotros. ¿Okay?
en este tiempo, todas las bendiciones del reino ya son nuestras. La vida eterna ya es nuestra, el reino ya es nuestro. Cristo está reinando, pero Cristo va a reinar. Y todas las bendiciones espirituales de la salvación ya son nuestras hoy, pero serán necesarias en los días futuros. ¿Está eso difícil de entender? No, ¿verdad? Cristo venció a Satanás aquí o a cruz. En los dos. En la cruz también. O Satanás no es un enemigo vencido. Está vencido aquí. Pero aquí la manifestación de esa victoria va a ayudar simplemente y plenamente ahí al final de los tiempos. Cuando Satanás finalmente será echado en el mismísimo lago del fuego que fue creado, fue diseñado para él y para sus ángeles. Usted piense, cuántas cosas podemos visualizar desde aquí, el antiguo y el gran alianza. Todo esto que estoy enseñando son las bases para cuando usted abra cualquier libro de la Biblia, aunque no lo haya leído nunca, usted puede interpretarlo correctamente. Así de fácil y así de sencillo. Pareciera que no lo es, pero sí lo es. Siempre y cuando tengas las bases, podrás ver toda la estructura del plan de redención, de salvación, desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y verás todo como los libros se abren delante de tus ojos y podrás ver todas las cosas con toda claridad. De tal modo que cuando leemos, por ejemplo, el Antiguo Testamento, vemos el reino de Dios en Israel, cómo Israel es llamado, cómo se le da el reino, vemos el trono de David, vemos las promesas de Dios sobre el reinado de Israel, cómo éste vence a todas las naciones alrededor de ellos, la conquista, Josué entra entran a la tierra prometida. Todo ese escenario es exactamente, viene a materializarse a manera concretamente espiritual a partir de Cristo. Y es el escenario de la victoria final del reino de Dios en todo su esplendor. Pero cuando leemos el Antiguo Testamento, considerando en qué etapa de la redención nos encontramos, entonces lo que estamos viendo son sombras de las cosas venideras, ¿sí o no? Por eso no podemos literalizar el Antiguo Testamento en su interpretación. Tenemos que buscar su significado concreto espiritual a partir de Cristo para poder llegar a las conclusiones verdaderas. Si no, vamos a errar, vamos a equivocarnos. Todo esto yo lo hablé desde el principio. Y noten, todas las enseñanzas que yo he dado han sido cristocéntricas, evangélico-céntricas. La iglesia está en el centro de todo, el pueblo de Dios está en el centro de todo. Desde el principio yo no me he ido de ahí, porque esto les va a ayudar a ustedes a poder interpretar la palabra de Dios correctamente. Y las cosas que estaremos viendo hoy son las bases también. Van a añadir más a las bases para que usted, cuando lee el libro de Apocalipsis o cualquier libro profético, pueda entenderlo con mejor claridad. Bien, ahora bien, nosotros vimos la vez anterior que la venida del Señor sucede ¿cuántas veces? El regreso de Cristo. Aquí vino una vez y aquí viene por segunda vez. Y empezamos a hablar sobre los tiempos de angustias y tribulación que la iglesia ha de atravesar. Y dijimos que a manera general, este tiempo es el tiempo presente, ¿verdad? Aquí estamos tú y yo. Ya vamos como por aquí. No estoy profetizando que está a punto de regresar el Señor mañana, pero vamos por aquí, 2000 años. ¿Eh? Este es el tiempo de tribulación, este es el tiempo de aflicción, este es el tiempo de persecución, de dolor, de sufrimiento para el pueblo de Dios, el tiempo de calamidades para el mundo, que tendrá sus olas de intensificación en periodos de tiempo y que posiblemente se ha de intensificar en la medida en que se acerca el regreso de Cristo. ¿Okay?
A este periodo de intensa persecución o tribulaciones se le conoce como la gran tribulación, que algunos argumentan 7 años, 3 años y medio, y yo les dije a ustedes que no se preocupen por eso, porque eso lo único que trae es confusión, que además es totalmente innecesario. Por ahí, por esa razón, es que algunos se han atrevido a decir, bueno, si el Señor viene, si el rapto de la iglesia, el supuesto rapto de la iglesia ocurre por aquí, pues contamos 7 años para acá y podemos calcular la fecha exacta cuando viene el Señor. Todo eso ocurre por esa razón. Precisamente por ese error de interpretación. Entonces, yo les quiero a ustedes evitar todo ese malestar innecesario. Porque pues ya vimos que el regreso de Cristo no es un rapto secreto, sino público y visible. ¿Sí o no? Listo. Público y visible. Bien, entonces, vamos ahora a entrar a desarrollar un poco más el tema de la tribulación y de la ira de Dios, y quiero que tengan esto bien claro, lo más clarísimo posible. No voy a correr, no voy a desesperarme. Quiero que lo tengan bien claro. Quiero que aprendan a separar las dos cosas. Una cosa es la gran tribulación, otra cosa es la ira de Dios. Son dos cosas diferentes, totalmente diferentes. Y eso es lo que vamos a ver y demostrar bíblicamente en el día de hoy. Entonces, conéctese con los textos bíblicos, conéctese con lo que la palabra de Dios dice, no con lo que una escuela escatológica me enseñó o dice por ahí. Antes de comenzar, me gustaría orar brevemente. Padre eterno, gracias te doy una vez más por permitirnos estudiar tu palabra de la forma en que la hacemos, libre y sin persecución en estos momentos. Dios, por eso ayúdanos a aprovechar el tiempo y que tu palabra realmente nutra nuestros sentidos, nuestra mente y corazón, y que podamos realmente aprender y prepararnos. Así como bien dice tu palabra, pues tú, Señor, nos has de preservar irreprensibles para la venida del Señor. Te pedimos entonces que así nos preparemos en toda santidad y obediencia a tu palabra. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Dice Marcos 13, del 32 al 37. Pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. ¿Qué obra te dejó el Señor a ti, hermanos? El Señor se fue, me dejó a mí una obra, le dejó a Viri una obra, a Gloria otra obra, al hermano otra obra. A cada uno nos dejó una encomienda, un servicio que debemos mantener cuidándolo y sirviéndole fielmente hasta que Él venga. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando usted lee estos textos, véase usted mismo allí, como a ese siervo al que el Señor le dejó cuidando de su casa. El cuidado de la casa del Señor no es para los pastores, es para todos. Es para todos. Y todos cumplimos una función dentro del reino de Dios específica. Los misioneros, los evangelistas, los que sirven, los diáconos, los pastores, los hermanos, todos cumplimos una función, y es la expectativa del Señor que cuando Él regrese nos haya haciendo lo que Él nos pidió hacer. ¿Sí o no? Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Cuando dice velad, no nos está diciendo asómense al balcón a ver si ya casi viene el Señor. Ese velad es manténganse cuidando de hacer lo que Él nos mandó hacer. Manténganse viviendo como Él nos mandó vivir. Manténganse velando en la oración, manténganse velando en la comunión, manténganse velando en la aprendiendo de su palabra, transformando sus vidas, santificándose, etcétera, 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 etcétera. Porque definitivamente nunca sabremos cuándo el Señor vendrá. Vendrá repentinamente y sin aviso. Entonces, lo que nos conviene hacer realmente es nosotros estar preparados para cuando ese día llegue. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo. Si tú eres ese siervo que el Señor puso sobre su casa para el cuidado de su casa y Él te dice, vela, ¿qué tú piensas que te está diciendo? Acuérdate lo que te dije, cuida esto, mira a ver que no me entren allá y me entre un perro por ahí, me muerda la gallina, que tengo gallina en el patio.
Mira, a ver, dale comida a los puercos. Mira, a ver, arréglame. Si hay un salidero, arréglalo. Eso es lo que está, el siervo lo que está escuchando es, oh, ok, déjame mantenerme haciendo lo que tengo que hacer. Y ya sea que el Señor llegue a la hora que llegue, lo que me va a encontrar haciendo, ¿qué cosa es? El cuidado de su casa. ¿Sí o no? O al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no nos halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, dice el Señor, a todos los digo. ¿Verdad? Bien. Bíblicamente la gran tribulación la definimos de la siguiente manera: como un tiempo de angustia sin precedentes para el pueblo de Dios, que precederá el regreso glorioso de Cristo y su reino. Es un tiempo de gran angustia que precede el retorno glorioso de Cristo. Persecución, aflicción, martirio del pueblo de Dios hasta que llegue el tiempo de la consumación del reino. Es el tiempo de la destrucción y desolación de Jerusalén bajo los poderes y los reinos de los gentiles. Es el tiempo cuando Satanás, por medio de los reinos de este mundo, se levanta en contra del pueblo de Dios, en contra de la iglesia, para derramar su sangre, para tratar de erradicarla de la faz de la tierra. Ese es el tiempo de tribulación. Básicamente es el tiempo de la furia de Satanás en contra del pueblo de Dios. El tiempo de la ira es el tiempo de la venganza de Dios contra los enemigos de su pueblo. Son dos cosas diferentes. ¿Sí lo pueden ver? ¿Sí me entendieron? No podemos confundirlo porque la mayoría de las personas los confunden. Y por eso cuando leen Apocalipsis dicen, oh, esto que está pasando aquí es la gran tribulación. No, no es la gran tribulación. Apocalipsis es el tiempo de la consumación del reino. Es el tiempo de la venganza de Dios contra los enemigos de la iglesia. Es el tiempo de la ira de Dios, que son dos cosas completamente diferentes. ¿Okay? La gran tribulación, en primer lugar, tiene entonces todo que ver con las profecías que ya fueron dichas en el Antiguo Testamento, en primer lugar, sobre la desolación de Jerusalén y la destrucción del templo. De la Jerusalén, la Jerusalén terrenal es esclava y está entregada a ser destruida, a ser pisoteada por los reinos de este mundo. Cuando usted oiga el término bíblico gran tribulación, lo primero que tiene que salir de su mente es la destrucción de Jerusalén, la desolación del pueblo de Dios por medio de los instrumentos de Satanás, los reinos gentiles. Porque cuando leemos la palabra de Dios, eso es exactamente lo que nos dice. No existe, escuche bien, no existen textos bíblicos que hablen de la gran tribulación que no estén relacionados con ese evento. No existe. Miren lo que dice Lucas 21:20. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, saber entonces que su destrucción ha llegado. ¿La destrucción de quién? Entonces, ¿qué le manda hacer el Señor a sus discípulos? El que esté en Judea, ¿en dónde? En Judea, huya a los montes. Los que estén en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella. ¿Por qué? Porque estos son días de venganza, de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Ya hay profecías escritas específicamente con relación a ese tiempo de angustia. Mas hay de las que están encintas y de las que crían en aquellos días. ¿Qué días? Los días de la destrucción de Jerusalén, ¿sí o no? Porque habrá gran calamidad. Mateo lo traduce, gran tribulación. ¿Okay? Porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y dijimos anteriormente que los tiempos de los gentiles van de aquí hasta el final, que es el tiempo número 1 donde los gentiles reinan. Los gentiles reinan. Son los gentiles los que han levantado los imperios mundiales. No han sido los judíos, ni han sido los israelitas, ni nada por el estilo.
Los gentiles son los que han levantado los imperios mundiales. Egipto, Egipto, asirios, Medo-Persia, Babilonia, Grecia, Roma y todos por ahí para allá. ¿Okay? Y por otro lado, el tiempo de los gentiles también indica el tiempo en donde Dios, por medio de su gracia, vienen a los gentiles a ser parte del pueblo de Dios. Pues el evangelio fue predicado primero a los gentiles o a los judíos. A los judíos. Y nosotros fuimos integrados dentro de ese olivo. ¿Okay? Éramos olivos silvestres, fuimos integrados al verdadero olivo. Bien. Hasta que ese tiempo se cumpla, que es hasta el final de la historia, Israel está entregado para ser pisoteado, destruido, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el año 70 ocurrió la destrucción. En primer lugar, los judíos fueron esparcidos y han sido perseguidos de casi todas las naciones, incluyendo los alemanes en su tiempo, que los persiguieron, intentaron construir lo que hoy es el Estado judío en Israel, lo intentaron hacer en Argentina, en la Patagonia, y también fueron expulsados de ahí. Y así hasta que ahora, en la era moderna, lograron establecerse allí. Pero, ¿qué dice la palabra? Ellos están dados para ser pisoteados y destruidos por los gentiles. ¿Hasta cuándo? Hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Por eso, ¿qué quiero decir con todo esto? Que todavía vienen más días de calamidad y gran tribulación. Ahora, si usted quiere creer otra cosa, está bien, no hay problema. Pero ojo, la palabra de Dios es clara. Miren cómo dice Apocalipsis 18:1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Anote los textos. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Claro, y es que si tú continúas en la rebelión, si tú continúas de rebelión en rebelión, tu estado postrero viene a ser peor que el primero. Y si aquí había un demonio, ahora hay 7. Y si sigues, te convertirás en guarida de todo espíritu inmundo y toda ave aborrecible. Si tú continúas en ese estado de tu corazón endurecido, tú vas de mal en peor, en peor, en peor. Y lo que va a pasar es que te vas a encontrar precisamente con los juicios que no quieres ver, con los juicios de Dios. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de su deleite. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella. Oigan las mismas referencias de Lucas, ¿ok? Salid de ella, ¿quiénes? Pueblo mío. ¿Quién está en medio de todo ese caos? El pueblo del Señor. Recuerden el concepto de pueblo de Dios, el concepto de los elegidos, el concepto del remanente. Todo ese concepto lo vamos a estudiar más adelante. Es un pueblo dentro del pueblo. ¿Ok? Una manada pequeña dentro del pueblo. 7,000 hombres que se ha reservado Dios, que no han doblado la rodilla delante de Baal. Ese es el pueblo de Dios, no el que nace, no el que desciende de un israelita, no, el que por la fe de Abraham, que ha puesto su corazón y su esperanza en las promesas y la palabra del Señor, el que no ha doblado sus rodillas delante de los ídolos, el que no ha fornicado, ese es el pueblo de Dios, no todos los demás. Eso lo vamos a discutir en otra enseñanza. Por eso es que en medio de todo ese caos está el remanente allí. Y es al que Dios le está diciendo, salid de ella para que no seas partícipe de sus dolores, porque vienen dolores y destrucción para ella. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Notemos que el énfasis en las profecías del Antiguo Testamento con relación a este tiempo de gran angustia está directamente relacionado a las desolaciones y tribulación que vienen para Jerusalén y para el pueblo que ha rechazado a su Dios. Mateo 24. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora
que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están en cinta, de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida, pueblo mío, oren. Ustedes están en medio de todo eso, oren para que vuestra huida no sea en el día de reposo. En invierno o en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Quién está en medio de esa gran tribulación? Que deben salir. El pueblo del Señor, ¿sí o no? Entonces, hermanos, no podemos afirmar bíblicamente y decir, no, es que nosotros no vamos a estar en la gran tribulación. Los textos de los que la Biblia habla de la gran tribulación involucran, están totalmente conectados al pueblo. No hay duda de eso. Estos son los días, como dice, de desolación que profetizó Daniel. Fueron profetizados por los antiguos profetas. Por eso le puse algunas notas ahí. Creo que las puse. Desolación quiere decir arruinar, quiere decir destruir por completo un territorio, de manera que no quede nada en pie. Esas desolaciones que han sido profetizadas para Israel es de la cual el Señor toma cuando está hablando con sus discípulos, que sus discípulos le estaban enseñando los monumentos del templo, y el Señor le dice, aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Eso es desolación. El Señor no se está inventando eso. Él sabe que Dios lo anunció por sus profetas que iban a venir esos tiempos. ¿Sí lo pueden ver? Mateo 24:2. Respondiendo él le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso es lo que desolación significa. Daniel 9, ¿qué dice de Jesús? Así como lo profetizó Daniel, el que lee entienda. ¿Qué dice Daniel 9 sobre las desolaciones? Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente a los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Israel en 70 años. ¿Por qué puse este texto aquí? Porque Daniel, que está escribiendo de las desolaciones futuras que vienen para Jerusalén, ya estaba viviendo el periodo donde Jerusalén ya había sido destruida. Recuerden que Daniel está en el cautiverio. Ya él vivió la experiencia de lo que la desolación es. Él sabe lo que es eso. ¿Sí o no? Y él está ahí investigando a ver hasta cuándo iba a durar ese tiempo. Ellos están en el cautiverio, él está orando a Dios, él está pidiendo perdón por sus pecados, él está tratando de entender los tiempos y las profecías y está diciendo, está buscando a ver hasta cuándo. Y según lo profetizado, iba a durar hasta 70 años. Entonces, pongo ese texto para que ustedes vean el panorama. De tal modo que podemos mirar en el Antiguo Testamento y cuando veamos la palabra desolación, darnos cuenta de qué se trata. Todo destruido hasta que no quede nada. Y los habitantes esparcidos hacia las naciones gentiles. Allí tienen que vivir, aprender a vivir. Ahí aprenderán nuevos lenguajes y todo lo demás. Hermanos, y de verdad, hermanos, si Dios no hubiera traído estos juicios a Jerusalén y a los israelitas, ellos se hubieran matado unos a otros. Porque ellos entraron en una división después de Salomón, los reinos del norte y los reinos del sur. Y eran guerras constantes unos contra otros. Y ambos reinos se pervirtieron y se arrodillaron delante de Baal y de todo tipo de dioses y fornicaron con los asirios, y fornicaron con los egipcios y fornicaron con todo, habido y por haber por todos lados. Se olvidaron de Dios, le dieron la espalda a Dios. Dios, no, aunque no lo entendamos así, trajo toda esta destrucción sobre ellos para poder preservar remanente y para poder continuar el plan de salvación y de redención para nosotros. De aquí está Daniel. Por eso el Señor nos dirige la atención a Daniel cuando habla de estas cosas.
Cuando leemos el 27, Daniel 9:27, que está hablando también de la futura desolación que viene, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después que se termine todo ese evento, después, con la muchedumbre de las abominaciones, o sea, el pueblo de Dios va a ir acumulando abominación contra Dios, tras abominación contra Dios, tras abominación contra Dios. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, que es allá al final, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y esto es un lenguaje profético que lleva una discusión muy grande, pero lo voy a simplificar a lo menos este pedazo y le voy a decir, el desolador es ese elemento, ese reino gentil que vendrá a poner a Israel debajo de sus pies, va a pisotearlo, va a destruirlo. ¿Ok? So vemos a Daniel ya profetizando sobre estas cosas. Entonces, este escenario de desolación tiene como fundamento los juicios y los ayes de Dios prescritos en su propia ley como retribución justa, como paga justa a los transgresores. Esto que ha sucedido con Israel en el pasado y que va a continuar sucediendo hasta el tiempo de la consumación, no es más que Dios aplicando lo que prometió a Israel si continuaba transgrediendo su ley. Recuerden que Dios le dio el decálogo a Israel, los mandamientos, pero también le dio las maldiciones y los ayes. Y cuando vemos los juicios de Dios cayendo, lo que estamos viendo es la aplicación de los ayes. Deuteronomio 6, 18 al 19 dice, y haz lo recto y lo bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Jehová te entregará, para que él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Jehová te entregará. Luego nos vamos al 28. Miren cómo dice el 28. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Si van atrás, ustedes ven que las promesas son, yo te voy a dar la tierra y los enemigos tuyos serán derrotados delante de ti. Pero si transgrede mi ley y si te rebelas, o sea, usted lee todo el pasaje, ¿no? Yo puse ciertos fragmentos. Pero si Israel continúa en su pecado, esto es lo que viene, todo lo contrario. Jehová te va a entregar derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien la espante. Y estos son, por un lado, bendiciones de la ley, maldiciones de la ley. ¿Qué quiero que entiendan ustedes con esto? Cuando ustedes vean los juicios de Dios cayendo, eso es la aplicación de las maldiciones y los ayes de la ley en la justicia de Dios por las transgresiones del pueblo. Por eso bien Jesús decía, ay de ti, porque Jesús sabe que las consecuencias estrictas de continuar pecando contra Dios es exactamente esa, enfrentarse a su juicio y a las calamidades del pecado. Zacarías 7:8 dice, y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, dice el profeta. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Oigan la actitud, hermanos. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos envía por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y dice, yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí como torbellino por todas las naciones
que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Eso es la desolación y es la consecuencia donde vienen todos estos juicios por las transgresiones del pueblo. La gran tribulación es consecuencia de esas transgresiones. La gran tribulación no es un tiempo en el que el pueblo de Dios está ausente, sino en medio de esos días de tribulación. Los profetas y los hombres fieles de Dios estuvieron presentes en cada una de las desolaciones que atravesó Israel en el pasado. Ellos la vieron, ellos vivieron la experiencia. Y es el tiempo donde la apostasía del pueblo verá el fruto de su rebelión, el fruto de su corazón no arrepentido, como bien dice Romanos 2, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira, para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Notemos entonces cómo aún los escogidos del pueblo están ahí en medio de todos esos días. Dice Daniel 12, del 1 al 3. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel día será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, porque cuando lleguen esos días, es también el día final donde vendrá la resurrección y donde entonces vendrá Cristo, obviamente. Pero noten cómo dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, Daniel coloca este tiempo de angustia, cual nunca lo hubo ni lo habrá, en el periodo de tiempo final, cuando viene el momento donde la humanidad irá a su destino final y definitivo, uno para destrucción perpetua y otro para vida eterna, que resplandecerán como las estrellas del cielo. El pueblo de Dios está en medio de ese periodo. Y Daniel y el Señor relacionan a la abominación desoladora, al anticristo, con ese tiempo de gran tribulación. Aquí tengo algunos textos. Y el Apocalipsis precisa que el reinado de este personaje, el anticristo, estará caracterizado por terribles persecuciones contra la iglesia y por castigos de una terrible gravedad. La gran tribulación será, por una parte, tiempo de angustia para Jacob y por otra, tribulación para los apóstatas. Será un tiempo de martirio y persecución para la iglesia. Todos estos textos corroboran todo lo que estoy diciendo. Bien dice Jeremías 36, inquirir ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como mujer que está de parto. Bla, bla, bla. Déjame ver. El 7. Oh, cuán grande es aquel día, dice el 7, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado, porque al fin y al cabo Dios librará a su pueblo de todas estas angustias. El libro de Apocalipsis en gran parte son palabras de aliento y fortaleza para una iglesia que está viviendo en tribulación, que está viviendo en persecución. El mismo Juan que está escribiendo el libro está retirado en una isla precisamente por causa de las persecuciones. El libro de Apocalipsis entonces son palabras de fortaleza, aliento al pueblo martirizado, que está viendo a su gente caer, que está viendo a su gente morir. Y el mensaje es un mensaje principalmente de consuelo y de esperanza, tanto para los cristianos de aquellos tiempos como para los creyentes de todos los tiempos y los creyentes que van a atravesar los momentos más difíciles de la historia. Ese es el contexto del libro de Apocalipsis, no es otro. Allí en ese libro, en esa revelación, será revelado el día del Señor y su victoria sobre los opresores
y los enemigos del pueblo de Dios. Por medio de Apocalipsis, mis hermanos, Dios nos permite ver el escenario sangriento del martirio de los santos y también nos permite ver el final glorioso de nuestros sufrimientos, de nuestra paciencia, de nuestra fe, cuando Él venga a juzgar a las naciones en su ira y en su juicio final. Por eso en Apocalipsis 6:9, cuando Él abre el quinto sello, Él nos muestra, Él le muestra a sus iglesias: miren, aquí están los muertos en Cristo. Aquí están los muertos en Cristo clamando por venganza, clamando por justicia. Y muestra entonces a los muertos que murieron por causa de la palabra del Señor y por el testimonio de sus vidas. Y dice que clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no vienes y juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y el Señor, y dice, se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. El Señor le dice a las iglesias: todavía quedan tiempos de persecución, tiempos de martirio. Pero el Señor muestra todo esto en el libro para que ustedes vean que el pueblo está sufriendo, que el pueblo está padeciendo. En el 7:14 dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Sí, hermanos, el pueblo sale de en medio de ese tiempo tan angustioso. Revelaciones en Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante. Le está diciendo Juan: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los que mueren en el Señor. ¿Quiénes son los que mueren en el Señor, hermanos? ¿No es su iglesia? ¿Son los impíos? No, es su iglesia. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Apocalipsis 15:2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, los poderes terrenales que perseguirán y martirizarán la iglesia. Y ahí están presentados en el mar de vidrio los que alcanzaron la victoria sobre esos reinos, sobre esa persecución. Alcanzaron la victoria sobre la bestia, su imagen y su marca, y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio. Con arpas de Dios estaban, hermanos, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Esto es un cántico de liberación, así como Moisés y el pueblo cantaban al escapar y al ver al ejército egipcio vencido por Dios. Miren el 16:4 como dice: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y miren lo que dice el 5: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merece. Esta es la venganza de todos los que hicieron sufrir a su pueblo. Por eso el libro de Apocalipsis, ese es el contexto. Y por eso todo lo que se describe ahí es plagas. El libro de Apocalipsis lo describe como plagas. Estas son las plagas que vienen por parte de Dios para este mundo. Mateo 23:33. Serpiente le dice a su pueblo, generación de víboras: ¿cómo escaparéis a la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿Para qué? Dice: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra,
desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste en el templo y en el altar, entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y todos estos textos apuntan en la misma dirección, los días de juicios, los días de justicia. Por eso, igualmente en Apocalipsis 19, vemos exactamente cómo se ejecutan estos juicios. Y cuando se habla de la gran ramera, pues obviamente se ejecutan los juicios sobre ella. No lo vamos a leer, capítulo 19. Se ejecutan los juicios sobre ella porque ella ha sido un instrumento en las manos mismas de Satanás para dar muerte a el pueblo de Dios, los profetas y aquellos que son enviados hacia ella. Y por eso en el 18, él le dice a su iglesia, salid de ella, pueblo mío. Sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Miren el 18:20 como dice, alégrate sobre ella, cielos, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Entonces el libro de Apocalipsis básicamente es el libro donde Dios viene a hacer justicia. Es el tiempo donde Dios comienza a hacer justicia sobre los poderes perseguidores y opresores del pueblo de Dios. Ahora, este tiempo de gran tribulación es un periodo de tiempo limitado por Dios. Precisamente Dios lo limita por causa de los escogidos. O sea, como los escogidos, como su pueblo, va a estar atravesando ese tiempo, estará ahí, pues Dios limita ese tiempo por causa de los escogidos. Así lo dice Daniel 11:33-35. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo y es el tiempo que Dios ha determinado. El tiempo que Dios determine que eso va a durar, eso es lo que va a durar. En Mateo 24:22 dice, de hecho, a menos que se acorte ese tiempo de calamidad, mire cómo dice esta versión, a menos que se corte este tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá, pero se acortará por el bien de los elegidos de Dios. No piensen sin tener fundamento bíblico de que no, nosotros no vamos a atravesar ese tiempo, o la iglesia no va a atravesar ese tiempo, o el pueblo de Dios no va a atravesar. No, hermanos, el pueblo de Dios, los escogidos, y si usted conoce el término teológico, la palabra escogido, usted sabe que son aquellos que han sido elegidos, predestinados por Dios, redimidos por medio de la sangre de Cristo. Esos son los escogidos. No existe otro término para esa palabra. Daniel 12:6, miren cómo dice esta versión, Daniel 12:6. Uno de ellos le preguntó al hombre vestido de lino que estaba en pie sobre el río, ¿cuánto tiempo pasará hasta que terminen estos espantosos sucesos? El hombre vestido de lino que estaba de pie sobre el río, levantó ambas manos hacia el cielo e hizo juramento solemne por aquel que vive para siempre, diciendo, durará por un tiempo y tiempos y medio tiempo. Y aquí aparece un tiempo escrito determinado. Un tiempo escrito determinado. Cuando finalmente termine el quebrantamiento del pueblo santo, todas estas cosas habrán sucedido. Y luego dice, oí lo que dijo, pero no entendí el significado. Entonces le pregunté, mi señor, ¿cómo terminará esto? Pero le dijo, vete ya, Daniel, porque lo he dicho, se mantendrá en secreto y sellado hasta el tiempo del fin. Mediante estas pruebas, muchos serán purificados, limpiados y refinados. Sin embargo, los perversos seguirán en su perversidad y ninguno de ellos se entenderá. Solo los sabios comprenderán lo que significa. Desde el momento en que se detengan los sacrificios diarios y coloquen el objeto sacrílego que causa profanación para ser adorado, habrá 1290 días. Aquí está el tiempo, un tiempo pronosticado también.
Benditos sean los que esperen y permanezcan hasta el fin de los 1335 días. En cuanto a ti, sigue tu camino hasta el fin, descansarás y entonces al final de los días se levantarás para recibir la herencia que ha sido guardada. Entonces hay un pronóstico de tiempo determinado por Dios, que muchos podríamos discutir, 7 años, 3 años y medio, etcétera, etcétera. La realidad es que nadie sabe específicamente qué significa ese tiempo, cuándo empezará, cuándo terminará, ni nada por el estilo. Pero lo que sí sabemos y podemos asegurar bíblicamente es que cual sea el tiempo que vaya a suceder estas grandes tribulaciones, es un tiempo determinado por Dios. Dios dice, aquí empieza, aquí termina, y Dios va a tener en cuenta los dolores y las aflicciones de su pueblo porque está en medio de esta gran situación. Y eso es lo que a nosotros nos interesa saber. Eso es lo que a nosotros nos interesa saber. Bien, entonces, es un tiempo determinado por Dios. En Apocalipsis 11, del 1 al 3, dice, luego me fue dada una vara de medir y me fue dicho, ve y mide el templo de Dios y el altar y cuenta el número de adoradores. Pero no midas el atrio exterior porque ha sido entregado a las naciones, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Mientras tanto, yo daré poder a mis 2 testigos y ellos se vestirán de tela de áspera o de silicio y profetizarán durante 1260 días. Y podemos ver otra vez ese escenario donde van a ocurrir este tiempo tan difícil, tan crudo, un tiempo donde se estará testificando y profetizando, Dios enviará palabra. En medio de todas estas circunstancias, ahí están sus testigos, ahí están sus profetas, ahí está su pueblo. Pero el tiempo que sea que Dios ha determinado que va a durar estos días, va a ser los tiempos en donde la ciudad santa será pisoteada, será destruida por los reinos gentiles. Entonces, en conclusión, mis hermanos, cuando pensemos en los tiempos, en los días de gran tribulación y estos tiempos difíciles, siempre tenemos que pensar en el cumplimiento de las promesas, de las profecías de Dios, de estos días horribles que vendrán sobre Jerusalén y sobre el pueblo de Dios. Y por supuesto, Satanás no solamente persigue la destrucción de Jerusalén, sino que él busca algo más importante y es perseguir a su iglesia, y nosotros también nos veremos perseguidos, nos veremos martirizados en todo ese proceso. Ahora, la gran tribulación no es la ira de Dios, sino que es producida por la furia del maligno contra el pueblo de Dios. Y tenemos que entender eso. Es Satanás quien toma control y poder de los reinos y va en contra directamente del pueblo de Dios. Ese es el tiempo donde Satanás se levanta con toda su furia, se levanta con toda su fuerza, y es un tiempo permitido donde él puede llevar a cabo acciones en contra del pueblo de Dios. Por lo tanto, los instrumentos de la gran tribulación son los reinos gentiles en unidad con la apostasía, o lo que la Biblia describe entonces para los tiempos finales como la bestia. Y estaremos hablando y especificando qué es la bestia. Una cosa es la bestia, otra cosa es el anticristo, etcétera, etcétera. Son cosas diferentes. Y estaremos dando detalles sobre todas estas cosas. Pero estos son los instrumentos de Dios por Satanás usados en ese tiempo de angustia. Hermanos míos, este tiempo presente lamentablemente está bajo el dominio de Satanás. Por eso es que padeceremos aflicciones, por eso es que seremos perseguidos, por eso es que seremos acorralados, seremos arrinconados de generación en generación, y ya avanzando hacia los últimos días, pues obviamente que será mucho peor. Tendrán autoridad y poder por Satanás para derramar la sangre del pueblo de Dios, de los escogidos, por el periodo de tiempo determinado por Dios. El mundo y sus reinos, básicamente, aunque no lo parezca, hermanos, el mundo y sus reinos van a lograr, en un sentido, quitar el estorbo de la iglesia del camino.
todas las huestes y las fuerzas espirituales se levantarán en contra de la iglesia y tendrán una aparente victoria para llevar al mundo entonces a una era, como ellos muchas veces predican, una era de paz, una era dorada, una era de tranquilidad, una era entonces donde el mundo está regocijado, el mundo está alegre. El estorbo del testimonio del Señor ha sido eliminado, ha sido quitado del medio. Por eso dice Revelaciones o Apocalipsis 11:7, que cuando estos dos testigos hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Este es el fin del testimonio. Este es el fin logrado para silenciar de una vez y por todas a la iglesia por parte de Satanás. Y Satanás va a causar grandes estragos. Esto no quiere decir que seremos vencidos, porque acuérdense, en ese tiempo donde el mundo pareciera que habría vencido sobre Cristo, que Cristo regresa. Es en ese tiempo donde Satanás y el mundo están aclamando victoria, precisamente cuando Cristo viene. Es en ese tiempo donde los que ellos mataron saldrán de la tumba. Es en ese tiempo donde los hijos de Dios que estarán en cárceles, pasando necesidades y atribulados, serán transformados en la misma gloria del Señor, serán levantados, serán reunidos con Cristo. Y es en ese mismo tiempo donde el Señor va a entrar en juicios contra este mundo. Pero para el final de esos días, cada vez más se va a hacer más difícil ser cristiano, hermanos. Cada vez más se va a hacer casi imposible ser cristiano. Por eso he dicho muchas veces, si para muchos de nosotros ser cristiano hoy, que tenemos todas las posibilidades del mundo, se nos hace complejo, cuando lleguen los días de angustias, cuando lleguen los días duros, fuertes y de tribulaciones, ¿qué harán muchos? ¿Qué será de la vida de muchos que hasta ese tiempo estaban bien cómodos sentados en las bancas de las sillas de las iglesias? Y que ahora tienen que reunirse como se reunían los creyentes en muchos momentos en la historia, en catacumbas, en cuevas y en lugares tan horribles, lugares malolientes, lugares peligrosos, llenos de fango, llenos de tierra. Creyentes cantando y alabando al Señor en medio de todo ese escenario romano, ¿verdad? Cuando eran prendidos en fuego, o cuando eran perseguidos por fieras, o cuando eran martirizados en público delante de muchos. O sea, pensemos, porque esos escenarios no se desvanecieron. Vendrán y vendrán cada vez más fuerte para la iglesia. Como dije anteriormente, hermanos, se nos ha enseñado muy mal. Y la verdad, hermanos, piensen y llévenselo de tarea. Busquen textos bíblicos que nos digan que la iglesia no va a atravesar estos momentos. Búsquenlo. A ver si ustedes los pueden encontrar. Busquen versos claros que te digan la iglesia no va a atravesar los momentos más difíciles de la historia. Búsquenlo, no lo van a encontrar. Asimismo, Satanás creyó que había obtenido la victoria aquí, cuando quitó de la tierra la luz del mundo, cuando sepultó al Señor. Asimismo, el mundo pensó, vamos a silenciar este testimonio para siempre, dándole muerte a Cristo. Y resultó peor porque Cristo resucitó de los muertos, venció a las potestades. Y ahora hay un ejército de cristianos por todo el mundo. Pues ahora su furia se duplica, su odio se duplica y va a intentar silenciar nuestras voces otra vez con toda su fuerza. Y pensará que en este momento determinado, como bien dice el texto ahí que ustedes tienen en pantalla, pensará que tendrán la victoria y junto con los reinos de este mundo, todo el mundo va a celebrar. Y dice, sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Y podemos ver cómo Apocalipsis nos muestra
ese escenario del mundo celebrando sobre la victoria de haber silenciado la voz profética de los últimos días por parte de Dios. Asimismo hicieron en el pasado con los profetas y con aquellos que Dios enviaba. Asimismo hicieron con el Señor. Pero es en ese mismo momento cuando Cristo regresa y cuando entonces comienza lo que Apocalipsis es, el tiempo de la ira y de la venganza de Dios sobre los enemigos de la iglesia. Y eso es lo que vamos a ver en el próximo estudio, hermanos míos. El tiempo de la ira y de la venganza de Dios sobre la iglesia. Entonces, cuando nosotros leemos Apocalipsis, vamos a ver en el libro de Apocalipsis cómo Dios nos muestra este escenario de martirio y cómo Dios nos muestra quiénes son los elementos que han traído el oprobio y las angustias al pueblo y cómo Dios va a lidiar con cada uno de ellos. Eso es el libro de Apocalipsis. Y si usted se recuerda de eso, cuando usted lea el libro, usted se va a acordar y lo va a interpretar correctamente. Porque eso es específicamente lo que todo el libro de Apocalipsis es. No, pastor, pero yo quiero entender todos los símbolos y todos los detalles. Lo siento mucho. No es necesario. Lo que sí es necesario es entender la médula del asunto. ¿De qué se trata? ¿Por qué el Señor está hablando lo que está hablando? ¿Por qué está diciendo lo que está diciendo? Y en general, ver qué es lo que viene. Esto es lo que vamos a estar viendo en el próximo estudio. Y esto tiene mucho contenido, hermanos, porque realmente hay que leer mucho las escrituras para armar todo esto rompecabezas. Pero una vez que entienda usted lo básico, entonces usted va a poder entender el resto de los demás. ¿Qué es la gran tribulación? La ira de Satanás contra el pueblo de Dios. ¿Por medio de qué? ¿Cómo es que Satanás qué instrumento Satanás va a usar para oprimir, para matar, para perseguir al pueblo de Dios? Las naciones y los reinos gentiles, principalmente. ¿A quiénes fueron para matar a Jesús los escribas y los fariseos? A Roma, ¿sí o no? Ese escenario que ustedes vieron aquí es el mismo escenario que viene para la iglesia en estos últimos días, hermanos. Es los pueblos y las naciones unidos contra Cristo. Bien decía el Salmo, los reinos del mundo, los reyes se han unido contra el Señor y contra su Cristo. Así también oró en los apóstoles en Hechos, capítulo 2, creo, 3. Los reinos del mundo se han unido contra Cristo. Ese es el tiempo de la tribulación. ¿Qué es el tiempo de la ira? Vamos a verlo en el próximo, pero más o menos, ¿qué es el tiempo de la ira? ¿Tiempo de la ira de Dios qué es? Ajá. Este es el tiempo de la ira aquí. Es la venganza de Dios contra todos los enemigos de la iglesia y de su pueblo. Dios entregó a Jerusalén para ser aplastada. Esto es un escenario del Antiguo Testamento. Dios entregó a Jerusalén para ser aplastada por los asirios, para ser aplastada por los babilónicos. Pero ellos no se salieron con las suyas, pues Dios trajo juicios sobre ellos también. Dios trajo venganza. Y hay mucho contenido bíblico profético que habla de la venganza sobre Babilonia. Recuerdan que aparece una mano, está Daniel, aparece la mano, mientras ellos estaban en sus parandas, en sus fiestas, aparece la mano y escribe en el muro el final del reino. Asimismo, eso mismo es el tiempo de la ira de Dios. Es el tiempo cuando Dios va a entrar en juicio directamente contra las naciones que oprimieron a su pueblo. Si alguien tiene alguna pregunta. ¿No? Si tienen pregunta, quiere decir que entendieron todo y que saben todo a la perfección. ¿Okay? Esperemos que así sea. Entonces, oremos. Padre, gracias te damos por este tiempo y te pedimos, mi Dios, que de alguna manera tu palabra, Señor, quede guardada en nuestra